Confianza ciega. John Katzenbach. 1. 2 semanas antes de los exámenes finales de la licenciatura en arquitectura y a última hora de la tarde del día en que tenía intención de romper por fin con su constantemente infiel novio, Sloane Connolly recibió una carta manuscrita de su madre. Estaba escrita en un anticuado papel de vitela grueso color crema, de la clase que se suele reservar para una invitación formal. Era el primer contacto que había tenido con su madre en meses. Con una repentina sensación de ansiedad, abrió el sobre con una mezcla de emociones encontradas, mucha rabia y el esquivo resto del amor. Contenía solamente una única hoja cuidadosamente doblada. En la conocida e inconfundible letra florida de su madre, la carta rezaba, en su totalidad: «Recuerda qué significa tu nombre. Lo siento mucho». No estaba firmada. Inmediatamente llamó al fijo de su casa. 20 timbrazos. Nadie contestó. Llamó al móvil de su madre. Accedió directamente al buzón de voz. Llamó a los vecinos, a quienes apenas conocía. Hacía 6 años que no había estado en casa y parecieron no saber muy bien quién era cuando contestaron al teléfono. Su madre y ella no compartían el mismo apellido, aunque el de su madre era de origen tan irlandés como Sloane, Maeve O'Connor. Sloane intentó ocultar la preocupación en su voz cuando pidió a la pareja que fuera a la casa de al lado para asegurarse de que su madre estaba bien. Después de cierto tira y afloja porque parecieron desconcertados por la petición y de una breve espera mientras iban a mirar, volvieron a ponerse al teléfono y le informaron: «El coche no está. La casa parece vacía. No hay indicios de que haya nadie dentro ni de que haya pasado nada, como una ventana rota. Solo oscuridad. Las luces apagadas, la puerta principal cerrada con llave, la puerta trasera cerrada con llave, la casa vacía, silenciosa. Como muerta», pensó Sloane. Colgó y pensó a quién podía llamar a continuación. ¿Amigos? No. Su madre no tenía ninguno que ella supiera. ¿Trabajo? No. Su madre no trabajaba desde hacía años. ¿Familia? No. No alcanzaba a recordar ninguna vez que ningún pariente hubiera llamado, escrito, enviado una postal o un correo electrónico o simplemente se hubiera pasado por casualidad. A ella no le costaba que tuviera familiares. Hacía 150 años su madre habría sido considerada como la extraña y excéntrica viuda que siempre iba vestida de negro y nunca hablaba demasiado, que jamás salía, jamás se relacionaba con los demás y ponía por encima de todo su privacidad. Habría parecido un fantasma más de los que rondaban el pequeño municipio de Nueva Inglaterra al que llamaban hogar. Por aquel entonces la gente de letras habría opinado con grandilocuencia que recordaba a un personaje salido de una novela de Hawthorne. Los niños del barrio se habrían inventado historias descabelladas y aterradoras sobre la bruja que vive al final de la calle, o pegadizas rimas burlonas para describirla. ¿Ves esa mujer vestida de negro allí plantada? Si te pilla, te dará una buena bofetada. Pero en el mundo moderno las cosas tampoco eran tan distintas. Sloane sabía que los adultos de su pequeña población especulaban sin cesar sobre la ermitaña que vivía sola, salvo por el ratón de biblioteca de su hija, y que parecía no querer relacionarse con nadie. En el vertedero de la ciudad, en una clase de aeróbic, en clubes de lectura o torneos de fútbol, en Facebook. ¿De qué crees que se esconde? No lo sé, ni idea, de algo terrible, sin duda. Y esa niña tan maja que vive sola con ella, pobrecilla. Sloane nunca se había considerado pobrecilla. Llamó a la comisaría de policía de la zona y denunció su desaparición. Mintió cuando el inspector, con voz huraña, le preguntó cuándo el sujeto, palabra que usó para llamar a su madre, había desaparecido supuestamente. En lugar de minutos le dijo que días. También mintió por omisión al no contar a la policía lo de la carta. La carta parecía extrañamente personal, aunque críptica, y Sloane decidió instintivamente no mencionársela a nadie. Solo dijo que no había podido dar con su madre por teléfono y que los vecinos la habían informado de que no había señales de actividad en la casa.
El hombre apuntó diligentemente la información, le dijo que irían a echar un vistazo más a fondo en la casa y que, en caso de encontrarse con lo que los vecinos se habían encontrado, o mejor dicho, con lo que no se habían encontrado, emitirían una alerta federal para localizar el Toyota de 9 años de su madre. El policía le pidió permiso para permitir a los agentes de patrulla entrar y revisar el interior, y Sloane se lo dio. ¿Estás segura de que no tiene una pareja de la que nunca le haya hablado y con la que pueda estar ahora? Sí, estoy segura. No. ¿Quizás se fue de vacaciones sin decírselo? No. ¿Suele estar en contacto con usted? Sí. Era mentira. ¿Y su padre, su ex, podría haber...? Lo interrumpió con brusquedad. No llegué a conocerlo. Murió antes de que yo naciera. Lo siento, dijo el inspector. Le explicó que investigaría los registros de las tarjetas de crédito y las llamadas del móvil. Le indicó que si su madre había puesto gasolina, había comprado comida o había marcado un número de teléfono con el móvil, aparecerían los registros de la compañía o figuraría la ubicación del repetidor que había captado la señal. Le dijo que la policía estatal podría saber rápidamente si la matrícula de su coche había pasado por algún peaje electrónico. También dijo a Sloane que no se preocupara, cuando esa sugerencia no tenía el menor sentido. ¿Tiene algún motivo para pensar que haya ocurrido algo sospechoso? Le pareció una forma arcaica de hacer una pregunta directa. No. ¿Tiene algún problema emocional o mental subyacente? No. Esto no era exactamente cierto, ni totalmente falso. Fue evidente que el poli no la creyó. ¿Tiene alguna idea de dónde podría haber ido? No. Sloane sabía que la respuesta tendría que haber sido sí. Se me ocurre una docena de sitios, todos ellos privados, aislados y remotos, pero fue incapaz de decirlo en voz alta. Esta vez lo ha hecho, pensó. Inspiró hondo. Jamás pensé que lo haría. Jamás pensé que no lo haría. Notó que se le aceleraba el corazón. No era la primera vez que su madre desaparecía de repente, de modo que conocía la lista de comprobaciones sobre personas desaparecidas del policía. A lo largo de los años, había creído que cada desaparición significaba que estaba muerta, incluso cuando su madre había reaparecido comportándose como si no hubiera ocurrido nada fuera de lo común. Sloane sospechaba que, en cuanto dio al policía el nombre de su madre, su ordenador le había escupido un puñado de denuncias de desaparición. Algunas de ellas le vinieron a la cabeza. La de 8 años atrás, en la ceremonia de graduación de secundaria de Sloane, cuando su madre no estaba entre el público. La de la fiesta de su 13º cumpleaños, cuando sus amigas del colegio se habrían presentado, pero su madre no. Una vez, cuando solo tenía 9 años, Sloane había pasado un espantoso fin de semana sola en casa comiendo sobras dudosas y patatas chip rancias, viendo la televisión y esperando no haber acabado de convertirse en huérfana. Esa vez, su madre había vuelto de repente, despreocupada y contrita, preguntando a los agentes por qué creían que pasaba nada, unos minutos después de que un trabajador social y un par de policías llamaran a la puerta. Esa vez, el trabajador social había querido saber qué medicamentos había en el botiquín y los policías le habían preguntado si tenía un arma en casa. «Claro que no, agentes», había respondido su madre. Podría haber sido mentira. Sloane no lo sabía. Sloane colgó al inspector después de que él le prometiera que alguien estaría en contacto con ella, y se planteó un instante subirse al coche y dirigirse a casa. Pero la idea de conducir 2 horas y llegar a la casa oscura y vacía que odiaba la contuvo. Era consciente de que poco podía hacer aparte de esperar, y daba igual dónde esperara. Sintiéndose aún como si una violenta tormenta la hubiera pillado al aire libre, decidió seguir adelante con sus planes de romper con su novio. Terminar esa relación de repente era algo concreto en un mundo que se había vuelto insistentemente incierto. Sloane se orgullecía de ser organizada y pragmática en cualquier circunstancia por compleja que fuera. Librarse de Roger era lo sensato antes de recibir la nota de su madre. Era lo sensato después de recibir la nota.
Se dio cuenta en ese momento de que, tontamente, había tenido la intención de que Roger fuera a su pisito para poder tener cara a cara una sentida conversación de aquí es donde nuestra relación termina. De golpe decidió no hacerlo. Se acercó al espejo del pasillo y se miró un momento. Una figura atlética, esbelta, muchas clases de yoga. Cabello castaño rojizo que le caía ondulado hasta los hombros. Unos ojos verdes que centelleaban llenos de interés y entusiasmo, unas manos delicadas que escondían una fuerza nervuda, ideal para construir maquetas precisas. Pensó, no estoy nada mal, y seguro que puedo encontrar a alguien mejor que Roger. Y entonces se dijo a sí misma, gemirá y suplicará, pondrá ojos de cordero degollado, muy acaramelado, y volverás a tragarte esas estupideces. O puede que se enfade y empiece a tirar cosas. Ha hecho ambas cosas antes. Se pasó la siguiente media hora metiendo cualquier cosa suya que encontraba en una destartalada caja de cartón. Cepillo de dientes, algunos materiales para el afeitado, una muda, un par de zapatillas deportivas destrozadas y unos pantalones cortos de gimnasia descoloridos. Un par de libros de texto de primer curso de Derecho que evidentemente ya no necesitaban, ahora que acababa de instalarse cómodamente en una empresa administrativa. La cerró con cinta adhesiva para embalaje y escribió su nombre en el exterior con un rotulador rojo. Dejó la caja en la entrada de su viejo edificio de piedra rojiza. Como medida de seguridad, contaba con 2 puertas cerradas con llave. Podía abrirle la primera, pero no la segunda, por más que aporreara el grueso marco de madera. Y después decidió limpiar el piso. Primero pasó la aspiradora, cuyo sonido enojado invadió sus pensamientos. A continuación, armada con un trapo y un limpiador en aerosol, se encargó de las estanterías, la mesita de centro y las encimeras de la cocina, y finalmente fregó frenéticamente el inodoro hasta que la porcelana relucía. Cuando hubo terminado, con las manos sucias, el pelo despeinado, las axilas sudadas de los nervios, se tomó una larga ducha caliente enjabonándose 2 veces el cuerpo, como si pudiera librarse así de su novio y de sus miedos sobre su madre con la misma facilidad que de la suciedad. Se envolvió el pelo con una toalla y, de pie, todavía goteando, orgullosamente desnuda en su dormitorio, le envió un mensaje al móvil. Estoy harta de tus mentiras. Te he dejado abajo tus cosas. Se acabó. Del todo. Lo sabes bien. No es ninguna sorpresa. No te molestes en llamar. Ve a joderle la vida a otra. No era tan corto como la carta de su madre, pero imaginó que transmitía la idea. Le respondió de inmediato con otro mensaje. Tenemos que hablar. No contestó. Le siguió otro. Te quiero, Sloane. No es verdad. O tienes una forma muy extraña de demostrarlo, repuso para sus adentros. Le sonó el móvil. Era él que intentaba llamar. «Qué propio de Roger», pensó. «Le dices que no te llame y ¿qué hace? Llama». El móvil sonó unas cuantas veces más durante 1 hora, pero cada vez que aparecía identificado el nombre y el número de Roger, Sloane rechazaba la llamada. Pasó también de una llamada aparentemente de uno de sus amigos. Supo al instante que Roger le habría dicho «Oye, marca el número de Sloane que necesito hablar con ella». El único número que esperaba era el de la policía de su ciudad natal. Se preparó una taza de café, solo, bien cargado, y aguardó alguna noticia. 2 horas después, el inspector la llamó. «Tenía razón», dijo. «No hay rastro de ella en la casa. Y por lo que vieron los agentes que enviamos, toda su ropa y objetos personales siguen allí. La casa estaba ordenada, la ropa doblada y guardada. Había platos en el lavavajilla, preparando para ponerse en marcha. Había algo de correo acumulado, de 2, tal vez 3 días. Y tenía el móvil en la mesa de la cocina. Vimos que usted había llamado. ¿Por qué podría haber dejado el móvil? No lo sé». «Bueno, eso dificulta las cosas», prosiguió el inspector. «Entonces», empezó a decir Sloane, «lo único que los agentes desplazados observaron fue un paquete, como un obsequio, envuelto en papel de regalo, dejado sobre la cama de una habitación de invitados. Sería mi viejo dormitorio, pero hace años que no estoy allí. El paquete llevaba escrito su nombre. Mi cumpleaños será de aquí a un par de semanas y mi graduación, espero.
pues su madre le dejó algo. Sloane no sabía qué pensar. Un año antes su madre le había enviado de golpe y porrazo un portátil nuevo por su cumpleaños. Había sido el primer regalo que le hacía en años. ¿Y ahora qué? El inspector parecía sosegado. Su voz era casi sombría. Sloane recapacitó un momento sobre qué faltaba y enseguida cayó en la cuenta. Esperanza. Hemos emitido una alerta para su coche. Avisaré a su banco para que estén atentos, de modo que si alguien utiliza su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito, nos lo notifiquen de inmediato. Preguntaremos en los hospitales por si ha sufrido un accidente en alguna parte. ¿Tiene una fotografía reciente de ella? La única actual era una imagen captada con el móvil el verano anterior que su madre le había enviado sin ninguna explicación. En ella estaba de pie, en una extensa playa de arena rubia, con el cabello ondeando a la suave brisa y una ligera sonrisa en los labios. En el fondo, las olas azul oscuro del mar golpeaban un malecón de enormes piedras negras bajo un característico faro alto y blanco. El sol de mediodía le iluminaba la cara. No había nada que indicara dónde se había tomado la foto. Sloane ni siquiera sabía que a su madre le gustara la playa, ni recordaba que ella la hubiera llevado a alguna playa alguna vez, o que conociera a alguien que viviera en la playa. «Puedo enviarle algo por correo electrónico», dijo el inspector. Tenía otras fotos más antiguas de hacía 3 o 4 años. Decidió enviar una de esas y no enseñar la imagen de la playa. «Excelente», respondió el inspector. Le dio su dirección de correo electrónico. «También tenemos su foto y su información del departamento de tráfico. Altura, peso, color del cabello y de los ojos, ese tipo de cosas. Pero la verdad es que son los datos que no figuran en registros oficiales los que normalmente resultan más útiles en casos como este. Lo intentaré», aseveró Sloane. «Excelente», dijo el inspector de nuevo. Sloane detestaba que usara esa palabra. «¿Qué puedo hacer?», preguntó. «Esperar», contestó el inspector. «A lo mejor llama», comentó cansinamente, sin creer en absoluto que eso pudiera suceder. Lo cierto es que no era probable. El móvil de su madre estaba en la mesa de la cocina. El inspector le dio entonces una serie de nombres, correos electrónicos y números de teléfono. Si se le ocurre cualquier cosa que pueda ayudarnos, cualquier pequeño detalle, llame a cualquiera de esas personas y ellas tomarán la información. Sí, fue la palabra que oyó Sloane. Entendido, dijo. Emitiré ahora las alertas, explicó el inspector, e introduciré algo en la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal. Avisaré al FBI y a nuestro departamento de investigación. Tendría que plantearse recurrir a los periódicos locales o a las redes sociales como Facebook. También hay grupos privados como websleuth.com que son realmente hábiles a la hora de encontrar el rastro de personas desaparecidas. Se le apagó la voz un momento antes de volver a cobrar impulso para repetir: «Podemos hablar mañana. Y si se le ocurre algo, cualquier cosa, no duden en decirlo, por insignificante que sea. Nunca se sabe lo que puede ponernos sobre la pista adecuada». Sí, fue la palabra que oyó por segunda vez. Notó cómo el inspector titubeaba al otro lado de la línea. Estaba esperando que ella dijera: «Mi madre está loca, es bipolar, esquizofrénica, está como una cabra, necesita tratamiento, necesita medicación. Ya se ha ido así muchas veces». No dijo ninguna de estas cosas, aunque pudieran ser verdad. Lo que quería decir era: «Mi madre es un misterio. Lo ha sido todos los días de mi vida». «De acuerdo», dijo. Colgó y simplemente se sentó en el sofá. De vez en cuando le sonó el móvil, pero siempre era Roger, quien evidentemente no estaba acostumbrado a que lo rechazaran. A medianoche le envió un mensaje desagradable. «Muy bien, Sloane, vete a la mierda. Que te vaya bien». Supo que aquel era el verdadero Roger. En aquel momento tenía sus dudas de que fuera a irle bien. En ese instante resultaba bastante lejano, casi borroso. Pero curiosamente estaba contenta de haber visto un poco cómo era en realidad su ahora exnovio.
Pensó en su madre y se dio cuenta de que tampoco había visto demasiado cómo era ella en realidad.